En esta clase vamos a ver una introducción sobre las perífrasis verbales, qué son y cómo funcionan. Concretamente, lo que vamos a ver son generalidades, más o menos un poquito de teoría general sobre las perífrasis verbales. Luego vamos a ver las clases de perífrasis verbales que existen, los tipos de perífrasis y finalmente vamos a cerrar esta primera clase con algunas perífrasis básicas que seguro que ya conoces, pero que nunca está de más repasar para que no te vayas de esta primera clase solo con un montón de teorías, sino que también te vayas con algo un poquito más práctico. Y hablando de práctica, vamos a hacer, por supuesto, nuestra primera práctica. Vamos a hacer el típico ejercicio de huecos. Tendremos varias oraciones que tendremos que completar con las perífrasis verbales apropiadas. Así pues, vamos a empezar por estas generalidades, funcionamiento general de las perífrasis verbales. Primero, ¿qué es una perífrasis? Es una combinación de un verbo auxiliar que por lo general va a estar en forma personal, es decir, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, etc. Pero ojo, aquí digo forma personal o no. Si yo, por ejemplo, digo, mi padre empezó a fumar cuando tenía 20 años, pues ahí empezó es una forma personal. Pero ojo, yo también podría decir, empezar a fumar es una tontería. Ahí tenemos que el verbo auxiliar está en forma de infinitivo, simplemente porque es lo que requiere la sintaxis de la oración completa. O, por poner otro ejemplo con gerundio, empezando a fumar es como los jóvenes demuestran su falta de personalidad, por ejemplo, sin ánimo de ofender a ningún fumador. Entonces, vemos que el verbo auxiliar, por lo general, efectivamente, va a estar en forma personal, pero no tiene por qué estarlo siempre. Si la sintaxis de la oración completa requiere un infinitivo o un gerundio, entonces el verbo auxiliar estará en esa forma. Luego tenemos el verbo principal, que es el que aporta el significado, lo vamos a explicar un poquito más adelante, y este verbo principal aquí sí que sí, nunca está en forma personal, siempre está en forma no personal, es decir, infinitivo o gerundio o participio. Y por último, como bien sabes, algunas perífrasis, no todas, pero algunas perífrasis tienen una preposición entre los dos verbos. Por ejemplo, en empezar a fumar tenemos la preposición a. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la estructura general de una perífrasis verbal. Luego, en la perífrasis, el verbo auxiliar pierde su significado literal o no perifrástico. Las gramáticas normalmente hablan del significado del valor no perifrástico. Yo personalmente creo que es más claro hablar del valor del significado literal. En cualquier caso, no importa, significa lo mismo el significado literal o el significado no perifrástico, es decir, cuando no está en una perífrasis. Vamos a verlo. Acabo de llegar a casa, pues aquí acabo de llegar, eso es una perífrasis. Luego, me he acabado la leche. Aquí acabado no está en una perífrasis, entonces tiene el significado no perifrástico o el significado literal. Es decir, el verbo no funciona como auxiliar, sino que funciona como verbo propio, como verbo con significado completo. Entonces, me he acabado la leche significa me he terminado la leche. Su significado totalmente normal, mientras que si volvemos a acabo de llegar a casa, ahí acabo no tiene su significado literal, sino que tiene su significado perifrástico, que significa muy recientemente he llegado a casa. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque muchas veces vamos a estar hablando del significado literal o del significado perifrástico. Significado literal, me he acabado la leche. Significado perifrástico, acabo de llegar a casa, he llegado a casa muy recientemente. Bien, esto es lo más básico que hay en una perífrasis. Vamos a ver un poquito más, otras características básicas también de las perífrasis. El verbo auxiliar pierde su significado léxico, eso es lo que acabamos de decir, su significado léxico es su significado literal, para ser claros. Y, esto es nuevo, añade información temporal, aspectual o modal. Esto lo desarrollaremos un poquito más adelante. El verbo auxiliar no admite complementos. Esto también lo tendremos que matizar un poquito, pero en general el verbo auxiliar no admite complementos. Habíamos dicho, me he acabado la leche. Eso es en el significado literal del verbo. Tiene un complemento la leche. Pero en su significado perifrástico, cuando el verbo es auxiliar de una perífrasis, entonces no admite complementos. Bien, estos son los dos puntos que tenemos que tener en cuenta sobre el verbo auxiliar. Ahora veamos el verbo principal.
el verbo principal mantiene sus complementos. Entonces, el verbo principal, que es el que aporta el significado léxico, lógicamente va a tener sus complementos normales, igual que si lo usáramos sin perífrasis. Por ejemplo, los estudiantes españoles normalmente leen el Quijote, entonces leer tiene el objeto directo el Quijote y ahí no tenemos ninguna perífrasis. Normalmente leen el Quijote, no hay perífrasis, solo hay un verbo. Pero en los niños españoles suelen leer el Quijote. Ahí tenemos la perífrasis suelen leer y leer, como es el verbo principal, pues lógicamente tiene los mismos complementos que podría tener cuando no lo estamos usando en una perífrasis. Simplemente, esto es bastante lógico, bastante obvio. Luego, el verbo principal pierde la flexión verbal que es aportada por el verbo auxiliar. ¿Esto qué significa? Justo lo que ya hemos dicho. El verbo principal no se conjuga en primera, segunda, tercera persona, singular, plural. No, el verbo principal está en infinitivo, gerundio o participio. En cambio, es el verbo auxiliar el que sí se conjuga en forma personal. Esto es realmente algo que ya hemos dicho, simplemente que ahora lo estamos diciendo de otra forma más explícita. Y por último, el sujeto de ambos verbos es el mismo, siempre tiene que ser el mismo. Esto es bastante lógico porque al fin y al cabo una perífrasis es una combinación de verbos que funcionan totalmente juntos. Entonces, necesariamente el sujeto de ambos verbos tiene que ser el mismo. Esto es importante simplemente porque en ocasiones podemos encontrar cosas, combinaciones de verbos que parecen perífrasis. Ojo, no todas las combinaciones de verbos son perífrasis, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, precisamente, hay otras combinaciones de verbos que pueden parecer perífrasis, pero que tienen sujetos distintos los dos verbos. Entonces, eso no son perífrasis. ¿Y por qué estamos haciendo cierto énfasis en esto de qué es una perífrasis, qué no es una perífrasis? Pues como estamos viendo, las perífrasis funcionan de una forma diferente a otras combinaciones de verbos, pero que no son perífrasis, ¿vale? Entonces tenemos que tener más o menos claro cuáles son perífrasis, cuáles no son perífrasis. No todas las combinaciones de verbos son perífrasis. Bueno, ahora podemos continuar. ¿Qué no son perífrasis? Efectivamente, pueden parecer perífrasis las oraciones subordinadas completivas de infinitivo. Para que nos aclaremos, por ejemplo, prometió pagar sus deudas. Entonces aquí tenemos prometió pagar y decimos, perífrasis. Ojo, no. Esto no es una perífrasis. Vamos a ver por qué. Tenemos que prometió pagar sus deudas, también podemos decir prometió hacerlo y también podemos decir lo prometió, ¿vale? Eso en cambio no funciona de la misma forma en una perífrasis. Por ejemplo, pudo pagar sus deudas, podemos decir pudo hacerlo, pero no podemos decir lo pudo. Entonces aquí tenemos ya la primera diferencia entre una perífrasis y una oración subordinada completiva de infinitivo, que también tiene una combinación de verbos, pero que no es una perífrasis y por tanto ya vemos aquí la primera diferencia. Por eso no podemos decir lo pudo, pero sí podemos decir lo prometió. Entonces la perífrasis no admite solo el pronombre, aunque sí suele admitir la elisión. Por ejemplo, pudo pagar sus deudas, pero yo no pude. Es decir, yo no pude ¿qué? Yo no pude pagar mis deudas. Sí que se admite la elisión completa del objeto directo, sin sustituirlo por nada, simplemente lo elidimos, lo eliminamos por completo. Pudo pagar sus deudas, pero yo no pude. Es decir, yo no pude pagar mis deudas. Entonces vemos que la perífrasis sí admite la elisión completa de la parte principal, es decir, el verbo principal y los posibles complementos del verbo principal. Lógicamente, para poder elidir la parte principal de la perífrasis, esa información tiene que estar en algún sitio. En este caso, la información está justo en la oración anterior, ¿no? Pudo pagar sus deudas. Vale, creo que esto se está entendiendo. Vamos a continuar un poquito más. Las subordinadas completivas de infinitivo son compatibles con subordinadas en forma personal. Entonces, por ejemplo, deseaba ir es más o menos lo mismo. Lógicamente, de forma estilística no es lo mismo, pero más o menos es lo mismo. Deseaba ir que deseaba que fuéramos. Entonces, podemos sustituir ese ir por que fuéramos. En cambio, esto no podemos hacerlo con las perífrasis. Por ejemplo, pudo traducir el texto. Esto no podemos decir pudo que tradujera el texto. Entonces esto es otra cosa que nos está confirmando que poder forma una perífrasis con traducir.
Y aquí, ojo, porque quizá estés pensando, bueno, pero vale, pudo que tradujera el texto está mal, pero se puede decir puede que tradujera el texto. Y eso es cierto, se puede decir puede que tradujera el texto, pero eso es simplemente porque la combinación de puede que se ha lexicalizado, se ha creado una locución gramaticalizada, lexicalizada, fosilizada, que realmente hace casi como de adverbio. Así que eso simplemente es otra cuestión aparte, es una, por así decirlo, una especie de excepción. Bueno, con esto terminamos con las subordinadas completivas de infinitivo. Ahora vamos a hablar de los tiempos compuestos: he amado, había amado, hube amado, etc. Esos son los tiempos compuestos, entonces sabemos que un tiempo compuesto, como su propio nombre indica, está compuesto del verbo auxiliar haber y del participio. Bueno, pues mucho cuidado, eso no son perífrasis, eso simplemente son tiempos compuestos. Así pues, vamos a ver cuáles son las diferencias entre los tiempos compuestos y las perífrasis. Los tiempos compuestos tienen escasa flexibilidad entre las dos partes. Entonces, aquí tenemos una frase de ejemplo. No se lo he dicho nunca a nadie. Esto es una oración perfectamente normal. Tenemos el tiempo compuesto he dicho. Vale, pues ahora vamos a compararlo con las perífrasis cuyos dos componentes, cuyos dos verbos sí que tienen mucha flexibilidad, sí que tienen mucha mayor independencia entre sí. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta frase. Empezó inmediatamente a cobrar importancia. Aquí la perífrasis lógicamente es empezó a cobrar. Vale. Vemos aquí que entre el verbo auxiliar y el verbo principal tenemos un adverbio. Empezó inmediatamente a cobrar importancia. También podríamos decir inmediatamente empezó a cobrar importancia, empezó a cobrar importancia inmediatamente, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí nos estamos centrando en lo que queremos destacar, es decir, entre los dos componentes de la perífrasis se puede insertar un adverbio, cosa que en español no se admite en los tiempos compuestos. Esto sí que se admite, por ejemplo, en inglés, incluso se admite en italiano. De hecho, es incluso más idiomático en italiano introducir el adverbio en medio en los tiempos compuestos, pero eso en español no podemos decir, o al menos no suena natural. No se lo he nunca dicho a nadie. Eso, ningún nativo diría eso nunca. Luego tenemos se lo voy a decir. Podemos decir voy a decírselo. Entonces, en las perífrasis, los pronombres átonos pueden ir al principio del todo o pueden ir enclíticos con el infinitivo o con el gerundio. Se lo voy a decir o voy a decírselo. En la primera oración con el tiempo compuesto, yo no puedo decir no he dicho selo nunca, ¿vale? Eso no se puede decir en español. Y luego tenemos estuvo a punto de no recibirlo. Entonces tenemos aquí la perífrasis estar a punto de más infinitivo. Pues bueno, algunas perífrasis admiten la negación no de toda la perífrasis, sino la negación solo del verbo principal. Estuvo a punto de no recibirlo, que no es lo mismo que no estuvo a punto de recibirlo. De hecho, esta última versión simplemente ningún nativo la diría, ¿no? Entonces, estuvo a punto de no recibirlo. Estamos negando solo el hecho de recibirlo. En cambio, obviamente, en los tiempos compuestos no podemos negar solo una parte, hay que negar el verbo completo. Y de hecho, no ya el verbo completo, sino de hecho la oración completa. No se lo he dicho nunca a nadie, ¿vale? Entonces tenemos aquí estas tres diferencias entre los tiempos compuestos y las perífrasis. Las perífrasis admiten un adverbio entre los dos verbos. También las perífrasis admiten que los pronombres átonos estén al principio del todo de la perífrasis o al final del todo enclíticos pegados al infinitivo o al gerundio. Y por último, las perífrasis admiten la negación solo del verbo principal, no de toda la perífrasis completa. Y aquí, por cierto, una pequeña referencia. Si no sabes qué estamos diciendo de todo esto de los pronombres enclíticos, no sé qué, no te sabes muy bien la combinación de los pronombres, ¿por qué es obligatorio? No se lo he dicho, pero podemos decir se lo voy a decir o voy a decírselo. Dirígete al curso de Sintaxis Necesaria, españolplus.com/sintaxis. Ahí lo explicamos perfectamente. Y ya que estamos hablando de sintaxis, otras cuestiones sintácticas específicas de las perífrasis. Tenemos que pensar que normalmente, y de hecho nosotros lo vamos a hacer así cuando estemos explicando las perífrasis de forma individual, vamos a decir, por ejemplo, tener que más infinitivo, ir a más infinitivo.
Y entonces pensamos en tener que como un bloque más infinitivo, ir a como un bloque más infinitivo, pero realmente, para que nos aclaremos, tenemos que pensar que la segmentación realmente no es tener que más infinitivo, sino tener más que más infinitivo como un bloque, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, tenía siempre que irse, esa oración es correcta, en cambio no es correcta, tenía que siempre irse, ¿vale? Entonces, aquí si introducimos un adverbio entre las dos partes de la perífrasis, vemos que solo lo podemos introducir detrás de tener, no lo podemos introducir detrás de que. Por eso, tener es un bloque y luego que más infinitivo es el otro bloque. Otro ejemplo, tenemos o tienen que hacer algo. En cambio, no podemos decir tenemos que o tienen que hacer algo. Esto es una observación bastante específica, pero creo que es útil a la hora de saber dónde podemos introducir un adverbio o a la hora de, como en el segundo ejemplo, no tener que repetir la perífrasis completa, es decir, para no decir tenemos que hacer algo o tienen que hacer algo. Bueno, podemos decir simplemente tenemos nosotros o tienen ellos que hacer algo, pero no tenemos que o tienen que hacer algo. Luego, otra cuestión es que las perífrasis no admiten anteposición de pronombre cuando los auxiliares son pronominales. Otra vez, todo esto de los verbos pronominales lo explicamos en el curso de sintaxis necesaria, pero bueno, vamos aquí a lo que estamos diciendo. No admiten anteposición de pronombre los auxiliares pronominales, es decir, se puso a escribirlas, entonces aquí el auxiliar es pronominal porque el auxiliar es ponerse, es decir, la perífrasis es ponerse a más infinitivo. Entonces, como el auxiliar es pronominal, ponerse, el pronombre las solo puede ir en clítico en el infinitivo. Esta es una pequeña restricción a lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Y ahora, volviendo a cambiar de tema, vamos a hablar de la voz pasiva de las perífrasis verbales. Las perífrasis pueden pasar a voz pasiva de forma estándar, de forma normal, de forma esperable. Es decir, nadie podía criticar las decisiones, voz activa, las decisiones no podían ser criticadas por nadie. Entonces aquí tenemos marcado nadie es el sujeto, entonces concuerda con el verbo en tercera persona singular porque nadie es tercera persona singular. Luego, en la voz pasiva, tal y como explicamos en el curso de sintaxis necesaria, lo que era el objeto directo de la oración principal pasa a ser el sujeto. Y si ahora el sujeto es plural, entonces el verbo también tendrá que ser plural. Entonces, las decisiones, plural, no podían, plural, ser criticadas. Y ahora, lógicamente, este participio de la voz pasiva también tiene que concordar en género y número, femenino, plural, con decisiones que es femenino plural. Entonces, las decisiones no podían ser criticadas por nadie. Entonces, esto es voz pasiva normal. Pero aquí, mucho cuidado porque son forzadas construcciones como, por ejemplo, el teatro fue vuelto a construir. Estrictamente no es incorrecto, pero son forzadas. Estas construcciones son forzadas. Entonces, normalmente se prefiere no decir el teatro fue vuelto a construir, sino el teatro volvió a ser construido. Entonces, aquí lo importante es que veamos que no pasa a la voz pasiva el auxiliar, sino que solo pasa a voz pasiva el verbo principal, que al fin y al cabo es el importante. Entonces, el teatro fue vuelto a construir, fue vuelto, estamos pasando a voz pasiva el auxiliar. Eso queda raro, eso queda forzado. Entonces, no pasamos a voz pasiva el auxiliar, sino el verbo principal. El teatro volvió, normal, y ahora a ser construido, infinitivo en voz pasiva. Y como hemos estado hablando de todas estas cuestiones de la concordancia, si no tienes muy claro qué es esto de la concordancia, españolplus.com/concordancia, ahí lo explicamos de forma más detenida. Vale, ahora continuamos para terminar ya con la voz pasiva. La concordancia, de la que acabamos de hablar, del auxiliar en las pasivas reflejas, es con el objeto directo del verbo principal convertido ahora en sujeto. Entonces, tranquilidad, vamos a verlo con un ejemplo. Nadie llegó a publicar sus obras. Bueno, pues tenemos aquí nadie, sujeto, tercera persona singular, llegó, tercera persona singular. Y luego el verbo principal, publicar, tiene el objeto directo, sus obras. Vale, ahora, la pasiva refleja. Si no sabes qué es la pasiva refleja, pues es precisamente esto. Este tipo de pasiva, que no es la pasiva normal, sino esta pasiva típica del español, de lenguas romances en general, ¿no? Entonces,
no se llegaron a publicar sus obras. Esta pasiva con este se, ¿no? Entonces, no se llegaron a publicar sus obras. Aquí, mucho cuidado, porque en general parece que es más o menos la misma oración, pero ojo, esto es una pasiva, entonces el objeto directo, sus obras, se convierte en sujeto, incluso si la oración, como digo, parece más o menos la misma, el mismo orden, la misma estructura, ¿vale? Entonces vamos a entenderlo. No se llegaron a publicar sus obras, aquí sus obras es el sujeto, y como es plural, ahora llegaron tiene que ser también plural. Concordancia básica entre el sujeto y el verbo, ¿vale? Entonces, mucho cuidado. Nadie llegó, el sujeto es nadie, a publicar sus obras, objeto directo de publicar, pero no se llegaron a publicar sus obras. Sus obras se ha convertido en el sujeto de llegaron, sus obras es plural, llegaron tiene que ser plural. Y aquí tenemos otra diferencia con construcciones no perifrásticas, es decir, combinaciones de verbos que no son perífrasis. Tenemos ellos desean conseguir los permisos. Esto pasado a voz pasiva sería se desea conseguir los permisos. Entonces, piensa un momento cuál es el sujeto en cada oración, cuál es el objeto directo en cada oración, ¿vale? Un par de segundos, 1, 2, venga, 3, 4, 5. Vale, entonces, tenemos que ellos, lógicamente, es el sujeto de la primera oración. Ellos desean conseguir los permisos, pero luego en se desea conseguir los permisos, el sujeto es toda la oración subordinada y, naturalmente, una oración subordinada tiene su concordancia en singular con el verbo de la oración principal, ¿vale? Entonces, la cuestión es que habíamos dicho que con las perífrasis no se llegaron a publicar sus obras porque sus obras es el sujeto de llegaron, pero en una construcción no perifrástica se desea conseguir los permisos no se ha convertido en el sujeto de se desea. No, los permisos todavía continúa siendo el objeto directo de conseguir. Y ahora, conseguir los permisos, toda esa oración subordinada, es el sujeto de desea. Por eso, desea solo puede ser singular. Bueno, yo sé que esto es un poquito complicado, pero creo que más o menos con los ejemplos se ha entendido. Así que ahora vamos a continuar viendo las clases de perífrasis. ¿Qué podemos esperar? Principalmente, ¿qué tipos de perífrasis vamos a estar aprendiendo a lo largo de este curso? Pues tenemos varias combinaciones. Algo que ya sabemos es que las diversas perífrasis pueden formarse con un auxiliar. Este auxiliar está conjugado o no, normalmente sí, pero no necesariamente, y un verbo principal en infinitivo, en gerundio o en participio. Esto realmente no es nada nuevo, ya lo hemos estado diciendo. Luego, un mismo auxiliar puede combinarse con más de una forma no personal. Entonces, por ejemplo, está estudiando todo el día. El asunto está estudiado. Entonces tenemos está, el auxiliar. Cuando se combina con gerundio, tenemos la perífrasis progresiva. Está estudiando todo el día. Mientras que está, cuando se combina con participio, lo que tenemos es una perífrasis de resultado. Entonces vemos que es el mismo auxiliar, pero se combina con gerundio, se combina con participio y según con qué forma se combine, el significado va a ser diferente. Ahora, cuidado, la mayoría de los auxiliares se combina solo con un tipo de verbo principal, o en infinitivo, o en gerundio, o en participio, pero hay otros auxiliares que pueden ser con dos de ellos o incluso con los tres. Y dependiendo de con qué forma se combine, va a significar una cosa o va a significar otra. Eso es lo que vamos a tener que estar aprendiendo a lo largo de todo este curso. Entonces, esto es lo que tenemos que saber en general de las combinaciones. Y ahora vamos a ver en general qué pueden significar las perífrasis. El español suele preferir perífrasis para diversas nociones que otras lenguas expresan por otros medios, principalmente adverbios, pero también otro tipo de palabras, otros tipos de construcciones, etc. Entonces, en muchas otras lenguas, lo que en español se suele decir precisamente con la perífrasis soler más infinitivo, en muchas otras lenguas se dice con adverbios que significan normalmente. Entonces, en español, lógicamente, también podemos decir normalmente. Por ejemplo, vamos a tirar un momento de estereotipo. Los españoles suelen ser impuntuales. También podríamos decir, los españoles normalmente son impuntuales. Pero la mayoría de los nativos, la mayoría de las veces, van a preferir la perífrasis antes que la construcción con el adverbio. Además, como vamos a estar viendo, muchas de las perífrasis también en español se pueden decir sin perífrasis,
pero como estoy diciendo, los españoles, los nativos, no solo los españoles, todos los nativos suelen preferir el uso de las perífrasis. Entonces, si nosotros también dominamos las perífrasis, vamos a sonar de forma más idiomática, vamos a sonar de una manera más parecida a los nativos, que al fin y al cabo es lo que se supone que queremos. Bueno, pues una vez dicho eso, los dos grandes grupos de perífrasis son las perífrasis temporales aspectuales o tempoaspectuales, es decir, las perífrasis que expresan tiempo o expresan hábito, repetición, inminencia, etcétera, muchos valores realmente. Estas son las perífrasis más frecuentes, más numerosas y más difíciles. Y luego el otro gran grupo es el de las perífrasis modales, que son las que expresan capacidad, posibilidad, probabilidad, necesidad y obligación. Como digo, esto es lo que vamos a estar aprendiendo a lo largo de este curso. Ahora ya simplemente vamos a terminar con algunas perífrasis básicas. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que seguro que ya sabes. A lo largo del curso vamos a ver prácticamente todas las perífrasis y las vamos a explicar con mucho más detalle, pero ahora simplemente un repaso rápido de lo que seguro que ya sabes. Entonces, primero, algunas perífrasis de infinitivo. Comenzar o empezar a más infinitivo expresa el inicio. Entonces, por ejemplo, nos fuimos a casa porque empezó a llover o porque comenzó a llover. Significa lo mismo, esta perífrasis es muy fácil, no necesita mayor explicación. Ir a más infinitivo expresa tiempo futuro. Esta también es una perífrasis bastante básica. El niño se va a caer de la mesa. Entonces, esto es una perífrasis. Ojo, quizá a ti cuando te lo explicaron hace muchísimos años, muchísimo tiempo, te dijeron que esto, tiempo futuro, esto sirve para expresar futuro. Bueno, exactamente es una perífrasis que expresa tiempo futuro. Otra. Volver a más infinitivo expresa repetición. Por ejemplo, el perro ha vuelto a mearse, en casa. Es decir, el perro ya en el pasado se ha meado en casa, pues ahora otra vez, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, de hecho, que volver a más infinitivo puede sustituirse por otra vez. El perro ha vuelto a mearse en casa, el perro se ha meado en casa otra vez. Continuamos con otras perífrasis de infinitivo. Terminar de o acabar de más infinitivo expresa la compleción, es decir, que se ha hecho de forma completa. Entonces, por ejemplo, he terminado de cenar, he acabado de cenar, es decir, he completado la acción de cenar. Sin embargo, acabar de más infinitivo no suele usarse tanto para expresar la compleción, para eso ya tenemos terminar de más infinitivo. En cambio, acabar de más infinitivo suele expresar que la acción es muy reciente. Por ejemplo, acaba de ocurrírseme una idea, es decir, en este caso, hace un segundo. Se me ha ocurrido una idea ahora mismo, ¿no? Y luego, otra perífrasis, dejar de más infinitivo expresa la interrupción. Por ejemplo, mi padre ha dejado de fumar. Mi padre ha interrumpido esta cosa que él llevaba haciendo durante mucho tiempo, que es fumar. Pues eso lo ha dejado, lo ha interrumpido. Bueno, y aquí tenemos estas 3 o 4, según contemos, pero estas 3 perífrasis que parece que más o menos significan lo mismo, porque al fin y al cabo estamos diciendo que, bueno, acabar de, terminar, esto significa lo mismo en su significado literal, dejar depende del contexto también en su significado literal, qué es la compleción, qué es la interrupción, todo parece que significa lo mismo. Entonces vamos a poner un poquito de orden. Aquí tenemos esta pequeña tabla que realmente es un esquema de la vida universitaria, es decir, de una carrera universitaria que en España ahora mismo son 4 años. Entonces tenemos el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Como hemos dicho, terminar o acabar de más infinitivo expresa la compleción. Por ejemplo, he terminado o he acabado de estudiar. Eso lo que quiere decir es que hemos llegado hasta el final, hemos completado y, bueno, en este contexto ya nos hemos licenciado o nos hemos graduado. Eso significa he terminado de estudiar o he acabado de estudiar. Ahora, ¿qué significa he dejado de estudiar? Eso es la interrupción, es decir, que yo he llegado, por ejemplo, al final del primer año y ahí ya he dejado de estudiar, no voy a continuar. O lo mismo en el segundo año, o en el tercero, o incluso al principio del cuarto año, pero no he llegado hasta el final, no he completado mi carrera universitaria, por tanto, no me he graduado, no me he licenciado, ¿vale? Entonces, esta es la diferencia entre terminar o acabar de más infinitivo y dejar de más infinitivo. Y luego, acabar de más infinitivo cuando significa
que la acción es muy reciente, eso realmente es un significado completamente aparte que ni siquiera se puede aplicar en este esquema. Entonces creo que se entiende bien cuál es la diferencia entre estas tres perífrasis. En cualquier caso, como digo, esto seguiremos estudiándolo, concretamente las de infinitivo las estudiaremos en la clase que viene. Vale, continuamos con otras poquitas de perífrasis de infinitivo. Tener que más infinitivo o deber más infinitivo expresa obligación o necesidad. Tienes que estudiar más, debes estudiar más. En la clase siguiente explicaremos las diferencias más sutiles de significado entre tener que y deber. Más o menos significan lo mismo, pero no tanto. Por ahora simplemente vamos a decir que el 99% de las veces se usa tener que, no se usa tanto deber. Luego tenemos otra perífrasis, hay que más infinitivo, que expresa obligación o necesidad también, pero de forma más impersonal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay que respetar la ley. Pues esto es algo más impersonal. Es decir, no tú tienes que respetar la ley, sino hay que, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene que respetar la ley. Y luego, cuidado, porque no hay que más infinitivo, es decir, la misma, pero con no, puede significar dos cosas que no son la misma, ¿vale? Entonces, puede significar no se debe, es decir, prohibición, o simplemente no es necesario, es decir, no es necesario, pero si quieres puedes hacerlo, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo. No hay que quitarse los zapatos. Esto, dependiendo del contexto, significa no debes quitarte los zapatos o no es necesario que te quites los zapatos. Entonces imaginemos que estamos haciendo alpinismo. Si decimos no hay que quitarse los zapatos, eso lógicamente es no debes quitarte los zapatos, ¿no? Eso pues sería una completa estupidez, eso no debes quitarte los zapatos. En cambio, imaginemos que vamos a visitar a alguien a su casa y a la entrada empezamos a quitarnos los zapatos, porque bueno, esto pues hay alguna gente que siempre se quita los zapatos a la entrada, otra gente a la que esto no le importa, ¿no? Entonces empezamos a quitarnos los zapatos y nos dice el dueño de la casa, no te tienes que quitar los zapatos, es decir, no es necesario, si quieres puedes quitártelos, pero no es necesario, ¿vale? Entonces puede significar las dos cosas, eso va a depender del contexto. Con esto terminamos las perífrasis de infinitivo que vamos a ver en este repaso. Ahora vamos a ver algunas de gerundio. Seguir más gerundio expresa la no interrupción. Entonces, por ejemplo, sigues viviendo en Madrid, es decir, antes vivías en Madrid, ahora también no has interrumpido ese estado. Y luego, llevar más cantidad de tiempo, más gerundio, y aquí por cierto vemos que cantidad está en cursiva porque tiene que ser una cantidad de tiempo y cantidad tiene que ser cantidad. Entonces no admite cualquier adverbio de tiempo, cualquier expresión de tiempo, no. Tiene que ser una cantidad de tiempo. Entonces, llevar más cantidad de tiempo, más gerundio. Luego, la cantidad de tiempo puede estar en otro sitio, en otra posición, pero lo más normal, lo más frecuente es que la cantidad de tiempo esté en medio de llevar y del gerundio. Bueno, pues esto expresa el tiempo transcurrido. Por ejemplo, llevo 2 horas cocinando. Entonces aquí tenemos la cantidad de tiempo, 2 horas, pues todo esto es el tiempo transcurrido desde que empecé a cocinar. Pues bueno, llevo 2 horas cocinando o llevo cocinando 2 horas. Las dos formas son perfectamente correctas. Y luego, por cierto, vemos que esta es una de las pocas perífrasis que vamos a estudiar, que tenemos algo así como cantidad de tiempo. De hecho, al principio de la clase habíamos dicho el auxiliar no tiene complementos y habíamos advertido, esto lo vamos a matizar. Pues efectivamente, hay unos poquitos auxiliares que sí tienen solo un complemento obligatorio además, que es el complemento de cantidad de tiempo. Entonces, llevar más cantidad de tiempo, más gerundio, expresa el tiempo transcurrido y como habíamos dicho, tiene que ser una cantidad de tiempo. Llevo 2 horas cocinando. No podríamos decir, por ejemplo, siempre. Siempre no es una cantidad, ¿vale? Entonces no podríamos decir llevo siempre cocinando. Eso no significa nada en español, así que mucho cuidado. Tiene que ser una cantidad de tiempo. Llevo 2 horas, puede ser una cantidad exacta, 2 horas, o puede ser, llevo muchas horas cocinando. Eso no es una cantidad exacta, pero también es una cantidad. Lo importante es que la expresión tenga algún tipo de cuantificador, simplemente que sea una cantidad de tiempo. Y luego, ojo, cuidado, porque la negación de las dos perífrasis, la negación de las dos perífrasis es diferente a la forma positiva, ¿vale? Entonces, la negación es seguir más sin más infinitivo
y llevar más cantidad de tiempo, más sin, más infinitivo. Entonces, por ejemplo, sigo sin saber por qué se enfadó. Entonces, antes no lo sabía, ahora tampoco sé por qué se enfadó. Mientras que en la forma positiva, sigues viviendo en Madrid, antes sí vivía, ahora también. Sigo sin saber por qué se enfadó, antes no, ahora tampoco. Y ejemplo con llevar, llevo ya un año sin comer carne. Es decir, empecé hace un año a no comer carne, ha transcurrido un año desde que empecé a no comer carne. ¿Vale? Pues aquí tenemos un poquito de teoría, un poquito de repaso sobre las perífrasis más frecuentes que seguro que ya has estudiado muchas veces. Por supuesto, como digo, esto es un repaso. Tenemos que estudiar estas mismas perífrasis de forma más detallada y, por supuesto, muchas otras perífrasis de forma igualmente muy detallada. Eso, sin embargo, será en la siguiente clase. Ahora lo que tenemos que hacer es practicar un poquito. Vamos a completar estas frases con las perífrasis que correspondan. Entonces tenemos aquí huecos y entre paréntesis tenemos el verbo principal. Algunas veces este verbo principal estará en infinitivo, otras veces estará en gerundio. Y aparte, según el contexto que veamos que hay en la oración, lo que quiere decir en general la oración, tendremos que usar unas perífrasis u otras, es decir, conjugar el verbo auxiliar, poner la preposición que corresponda y poner el verbo principal en infinitivo o en gerundio. Y luego, concretamente, en la oración 3 tenemos una cantidad de tiempo, un año. Pues bueno, ahí tienes esa información que también es totalmente necesaria. Entonces, los impuestos para tener mejores prestaciones sociales. 2. La gente antes siendo prácticamente niños. 3. Y esta oración continúa en la 4, pero en la fiesta en la tentación. 5. Ana y José y ahora están de luna de miel. 6. Aunque viven en ciudades diferentes, Juan y Javi muy buenos amigos. 7. En España buenos vinos desde antes de los tiempos de los romanos. 8. Es raro que aún no esté en casa. Carolina siempre a las 5 en punto. 9. Estamos muy contentos porque este verano por varios países. 10. Mucha gente gracias a Alcohólicos Anónimos. Bueno, pues aquí tenemos estas 10 oraciones, estos 10 huecos, estas 10 perífrasis. Aquí, cuidado porque yo he pensado estas 10 oraciones para que sean 10 perífrasis diferentes. Es posible que, bueno, según las interpretaciones que hagas, etcétera, haya más de una oración con la misma perífrasis, pero intenta usar solo una perífrasis en cada frase, una perífrasis diferente en cada frase.